la glándula tiroides y su vínculo espiritual. A lo largo de la historia, los sabios han enseñado que el cuerpo no es solo un mecanismo biológico, sino un lenguaje. Cada órgano, cada sistema y cada función expresa algo más profundo que su tarea física. Desde la sabiduría judía y otras tradiciones antiguas, el cuerpo habla cuando la mente y el alma no han encontrado otra forma de hacerlo. Y dentro de ese lenguaje silencioso, la glándula tiroides ocupa un lugar especialmente significativo. La tiroides se encuentra en la garganta, una zona que los sabios siempre relacionaron con la expresión, la palabra, la verdad y el ritmo interno de la persona. No es casualidad. En la tradición espiritual, la garganta es el puente entre lo que se piensa y lo que se manifiesta. Es el punto donde lo interno comienza a volverse externo. Por eso, cuando se habla del vínculo espiritual de la tiroides, no se habla solo de un órgano, sino de la relación que una persona tiene con su voz interior. La sabiduría judía enseña que el mundo fue creado con la palabra. Hablar no es solo emitir sonidos, es ordenar realidad. Cada vez que una persona se expresa con claridad, alinea su mundo interno con el externo. Y cada vez que se calla lo que necesita ser dicho, esa energía no desaparece, se queda acumulada. Desde esta perspectiva, la tiroides representa el equilibrio entre callar y expresar, entre acelerar y detenerse, entre decir demasiado y no decir nada. Es un regulador, no solo del cuerpo, sino del ritmo de vida. Los sabios decían que cuando una persona vive constantemente fuera de su ritmo natural, el cuerpo busca la forma de comunicarlo. Muchas personas viven apuradas por dentro aunque por fuera parezcan tranquilas. O al revés, aparentan velocidad pero internamente están bloqueadas. Esa desconexión entre el ritmo interno y el ritmo externo genera tensión. Y la tradición espiritual siempre ha enseñado que la tensión sostenida termina buscando una salida. La garganta, como centro de expresión, suele ser ese punto de salida. No porque haya algo mal en la persona, sino porque el cuerpo es fiel a la verdad interna. Cuando alguien se acostumbra a no expresar lo que siente, a tragarse palabras, a no poner límites, a vivir según expectativas ajenas, el cuerpo registra ese patrón. La sabiduría judía no ve esto como castigo ni como culpa. Lo ve como señal. El cuerpo no traiciona, informa. Y cuando se aprende a escuchar ese mensaje, se abre la posibilidad de corrección consciente. En textos antiguos se explica que la palabra tiene peso espiritual. No solo lo que se dice en voz alta, sino también lo que se reprime. La persona que no se permite expresar su verdad vive dividida. Y vivir dividido consume una enorme cantidad de energía interna. Esa energía, al no fluir, se estanca. Desde esta mirada, la tiroides está vinculada al permiso interno para ser quien uno es. Decir lo que se piensa, pero también pensar lo que se dice. No hablar desde el impulso, pero tampoco desde el miedo. Encontrar ese equilibrio es una tarea espiritual profunda. Los sabios enseñaban que hay personas que hablan demasiado porque no se escuchan a sí mismas y personas que no hablan porque temen las consecuencias de hacerlo. En ambos casos hay una desconexión. La tiroides, simbólicamente, representa la búsqueda de armonía entre silencio y palabra. También se relaciona con el valor personal. Quien no se siente valioso suele minimizar su voz. Quien no confía en sí mismo tiende a dudar antes de expresarse. Y con el tiempo, esa duda constante se convierte en hábito. El cuerpo registra hábitos, no intenciones. La sabiduría judía insiste en que la palabra correcta dicha en el momento correcto tiene poder sanador. No se trata de hablar más, sino de hablar con verdad. Cuando una persona empieza a vivir con mayor coherencia entre lo que piensa, siente y dice, algo se ordena profundamente. Por eso, el trabajo espiritual relacionado con la tiroides no empieza en el cuerpo, empieza en la conciencia, en preguntarse, ¿me permito decir lo que necesito decir?
¿Vivo al ritmo que realmente me corresponde o al que otros me imponen? ¿Callo por prudencia o por miedo? Este enfoque no busca reemplazar ningún conocimiento médico, busca complementar la comprensión humana, porque el ser humano no es solo cuerpo, ni solo mente, ni solo espíritu. Es la interacción constante de los tres. Profundizaremos en cómo la palabra, el miedo, el ritmo de vida y la identidad personal se entrelazan espiritualmente con esta glándula, y cómo la sabiduría antigua propone caminos de conciencia para restaurar el equilibrio interno. Si después de escuchar esto comprendes que tu cuerpo no te está traicionando, sino hablando, y que recuperar tu voz interior es parte del proceso de sanación, escribe la palabra verdad en los comentarios. No es para mí, es para que tú mismo señales el momento en el que dejaste de callarte por miedo y empezaste a escucharte con honestidad. La glándula tiroides ocupa un lugar muy específico en el cuerpo humano, y ese lugar no es casual. Está situada en la garganta, en el punto donde la energía interna busca convertirse en palabra, en acción, en presencia. Desde una visión espiritual, este centro representa el espacio donde el ser humano decide si se expresa o se reprime, si dice su verdad o la guarda, si vive en coherencia o en contradicción interna. Por eso, cuando la tiroides se desequilibra, rara vez se trata solo de un problema físico. Suele ser el reflejo de una historia más profunda que no ha sido dicha. A lo largo de la vida, muchas personas aprenden a callar antes que a expresarse. Callan para no generar conflicto, para no incomodar, para no ser rechazadas. Con el tiempo, ese hábito se vuelve automático. Ya no se trata solo de no decir ciertas cosas, sino de desconectarse por completo de lo que uno siente. Espiritualmente, ese silencio forzado crea una tensión constante entre lo que el alma quiere expresar y lo que la mente decide reprimir. Esa tensión no desaparece por ignorarla, se almacena en el cuerpo. La tiroides es una de las primeras en resentir ese conflicto interno. Cuando una persona vive durante años sin sentirse escuchada, sin sentirse validada, sin permiso para decir, esto no me gusta, esto no es justo, esto no es lo que quiero, el cuerpo comienza a hablar por ella, no como castigo, sino como mecanismo de supervivencia. El cuerpo intenta liberar lo que la conciencia no se atrevió a expresar. Un ejemplo muy común es el de personas que han vivido bajo figuras de autoridad dominantes, padres estrictos, parejas controladoras, entornos laborales opresivos. En estos contextos, expresar una opinión tenía consecuencias, así que la persona aprendió a callar. Exteriormente parecía tranquila, pero internamente vivía en constante autocensura. Con el paso de los años, esa represión emocional se convierte en desgaste energético y la zona de la garganta comienza a manifestarlo. Desde esta mirada, los desequilibrios tiroideos no aparecen de la noche a la mañana. Son procesos largos, silenciosos, acumulativos. Son el resultado de una desconexión prolongada entre lo que se siente y lo que se expresa. La persona puede incluso olvidar quién es realmente porque lleva tanto tiempo adaptándose a lo que los demás esperan que pierde contacto con su propia voz interior. Espiritualmente, esto se traduce en una pérdida de identidad. Cuando no digo lo que pienso, cuando no honro lo que siento, cuando no pongo límites, empiezo a vivir una vida que no es completamente mía. Y esa incoherencia interna genera un desorden energético que el cuerpo intenta equilibrar como puede. Aquí es donde la tiroides cumple un papel simbólico fundamental. Regula el ritmo del cuerpo, el ritmo de la energía, el ritmo de la vida. Cuando una persona vive acelerada para cumplir expectativas ajenas o ralentizada por miedo a avanzar, ese ritmo natural se rompe. No es casual que muchos problemas tiroideos aparezcan en etapas donde la persona siente que su vida va demasiado rápido o demasiado lenta, pero nunca en equilibrio. Un caso frecuente
Es el de quienes sienten que no pueden avanzar, aunque lo intenten. Hay sueños, ideas, proyectos, pero algo interno los frena. Espiritualmente, esto suele estar relacionado con mensajes inconscientes aprendidos desde la infancia. No eres suficiente. Mejor no destaques. No levantes la voz. El cuerpo obedece esas creencias incluso cuando la mente quiere cambiar. En otros casos, ocurre lo contrario. Personas que viven en constante aceleración, ansiedad y sobreexigencia. Hablan rápido, piensan rápido, viven rápido. No se permiten el silencio porque el silencio los confronta consigo mismos. Espiritualmente, esto puede ser una reacción a años de represión. Cuando finalmente se rompe el silencio, la energía sale desbordada, sin dirección ni pausa. Ambos extremos tienen algo en común, la falta de coherencia entre el ser interno y la expresión externa. La tiroides, al estar en el centro de la comunicación, se convierte en el punto donde ese conflicto se manifiesta. La tradición espiritual enseña que la palabra tiene poder creador. Lo que se nombra se ordena, lo que se calla se estanca. Cuando una persona empieza a expresar su verdad, aunque sea de forma gradual y consciente, comienza también un proceso de reorganización interna. No se trata de hablar impulsivamente, sino de hablar con honestidad, de permitir que la voz represente lo que realmente se vive por dentro. Sanar la relación con la expresión no significa decir todo sin filtro, sino dejar de traicionarse a uno mismo. Significa reconocer lo que se siente, aceptarlo, y cuando sea necesario, expresarlo con claridad y respeto. Ese acto, aunque parezca pequeño, tiene un impacto profundo en el equilibrio energético del cuerpo. Profundizaremos en cómo las emociones no expresadas, especialmente el miedo y la culpa, se vinculan directamente con la tiroides y qué prácticas espirituales pueden ayudar a restablecer la armonía entre la voz interna, la palabra y el cuerpo físico. Para comprender más a fondo el vínculo espiritual de la glándula tiroides, es necesario observar con atención dos emociones que aparecen una y otra vez en personas con desequilibrios en esta zona: el miedo y la culpa. Ambas emociones tienen algo en común: paralizan la expresión. No porque la persona no tenga nada que decir, sino porque siente que decirlo tiene un costo demasiado alto. El miedo, desde una perspectiva espiritual, no es solo temor al peligro físico, es miedo a ser juzgado, a ser rechazado, a perder amor, aprobación o seguridad. Muchas personas no callan porque no sepan qué sienten, sino porque aprendieron que expresar lo que sienten trae consecuencias negativas. Ese aprendizaje, repetido durante años, se convierte en una programación interna que actúa de forma automática. Cuando una persona vive con miedo constante a equivocarse o a incomodar, su voz comienza a encogerse. Habla menos, suaviza sus palabras, se adapta, se minimiza. Espiritualmente, esta reducción de la voz es una reducción del ser. La energía vital deja de fluir con libertad porque está contenida por la necesidad de agradar o de no causar conflicto. La culpa, por su parte, suele ser aún más silenciosa. La culpa hace que la persona sienta que no tiene derecho a expresar lo que quiere. Aparece en frases internas como: no debería sentir esto. Hay otros que están peor. No es tan grave. Mejor me aguanto. La culpa invalida la experiencia personal y obliga a la persona a tragarse emociones que no desaparecen por ser ignoradas. Desde la sabiduría espiritual, cada emoción no expresada busca salida. Si no se canaliza a través de la palabra, se canaliza a través del cuerpo. La garganta, al ser el punto de paso entre el interior y el exterior, se convierte en un lugar de acumulación energética cuando la expresión está bloqueada. Un ejemplo claro es el de personas que siempre fueron las fuertes, las responsables, las que no se quejan. Desde fuera parecen estables, pero internamente cargan con una gran presión emocional. Nunca pidieron ayuda porque sentían que no podían hacerlo.
Nunca dijeron que estaban cansadas porque creían que debían poder con todo. Ese autosilenciamiento, sostenido en el tiempo, termina manifestándose físicamente. La espiritualidad enseña que el cuerpo no se equivoca, no actúa al azar ni castiga. El cuerpo comunica lo que la conciencia no ha podido integrar. Cuando la tiroides se altera, el mensaje profundo suele estar relacionado con el derecho a existir tal como se es, sin tener que encajar en expectativas ajenas. Aquí es importante aclarar algo fundamental. Expresar la verdad no significa confrontar constantemente ni vivir en conflicto. Significa vivir en coherencia. Significa dejar de decir sí cuando el cuerpo siente no. Significa dejar de callar lo que duele por miedo a incomodar. Cada vez que una persona se traiciona de esa forma, la energía se desordena un poco más. Desde la visión espiritual judía, la palabra tiene un peso enorme porque es una extensión del aliento de vida. Hablar con verdad alinea el interior con el exterior. Callar por miedo rompe esa alineación. Por eso, uno de los primeros pasos hacia la armonización de la tiroides no es físico, sino interno. Reconocer dónde se está viviendo en silencio forzado. Muchas personas no saben por dónde empezar porque han estado desconectadas de su voz durante años. En estos casos, el proceso no comienza hablando hacia afuera, sino escuchando hacia adentro. Darse permiso de reconocer pensamientos, emociones y deseos sin juzgarlos, escribirlos, sentirlos, validarlos. Ese acto, aunque no sea visible, ya empieza a liberar energía acumulada. Otra práctica espiritual poderosa es revisar la relación con el tiempo. La tiroides está profundamente vinculada al ritmo personal. Cuando una persona vive corriendo para cumplir expectativas externas o por el contrario se siente estancada por miedo a avanzar, el desequilibrio se refuerza. Recuperar el ritmo propio implica preguntarse, ¿estoy viviendo al paso que necesito o al paso que otros me imponen? Espiritualmente, respetar el propio ritmo es un acto de dignidad. No todos los procesos son iguales, no todos los tiempos son los mismos. Cuando una persona se permite avanzar sin prisa pero sin pausa, sin culpa y sin presión, la energía comienza a reorganizarse de forma natural. La sanación espiritual de la tiroides no ocurre de un día para otro. Es un proceso de reaprendizaje. Aprender a decir, aprender a poner límites, aprender a escucharse. Cada pequeña expresión auténtica es un acto de reequilibrio. Cada vez que la persona honra su verdad, el cuerpo recibe un mensaje de seguridad. Por último, profundizaremos en prácticas concretas, mentales, emocionales y espirituales, que ayudan a fortalecer la conexión entre la voz interna, la expresión consciente y el equilibrio energético de la glándula tiroides, integrando el cuerpo y el espíritu como una sola unidad. En la última parte de este recorrido, es importante comprender que la sanación espiritual de la glándula tiroides no consiste en arreglar algo que está mal, sino en recordar algo que fue olvidado. Lo que se olvidó no es una técnica, ni una palabra secreta, ni un ritual complejo. Lo que se olvidó es el permiso interno para existir con verdad. Desde la sabiduría espiritual, el cuerpo responde cuando la persona deja de luchar contra sí misma. Durante años, muchas personas han vivido intentando adaptarse, encajar, cumplir, resistir. Han aprendido a sobrevivir, pero no a escucharse. La tiroides aparece como un punto clave porque es ahí donde se cruzan dos fuerzas fundamentales, el impulso de ser y el miedo a mostrarse. Cuando una persona empieza a observar honestamente su vida, suele descubrir que no se enfermó de repente. Hubo señales previas: cansancio constante, sensación de no avanzar, nudo en la garganta, dificultad para decir lo que siente, frustración acumulada. Nada de eso apareció de la noche a la mañana. Fueron capas de silencio acumuladas con el tiempo.
El primer acto real de transformación es dejar de negar lo que se siente. No justificarlo, no minimizarlo, no compararlo con el dolor de otros. Reconocerlo. Desde lo espiritual, reconocer una emoción no la fortalece, la libera. La energía atrapada solo se mantiene atrapada cuando es rechazada. Una práctica sencilla pero profunda consiste en detenerse cada día unos minutos y preguntarse con honestidad, ¿qué no estoy diciendo? ¿Qué estoy conteniendo? ¿Qué parte de mí se siente ignorada? No para forzar respuestas, sino para abrir espacio. El cuerpo responde cuando siente que por fin está siendo escuchado. Otro aspecto clave es la relación con la autoridad. Muchas personas con desequilibrios en la tiroides crecieron bajo figuras de autoridad rígidas, críticas o impredecibles. Aprendieron que hablar podía traer castigo, rechazo o abandono. Con el tiempo, esa autoridad externa se convierte en una voz interna que censura, corrige y calla. Espiritualmente, sanar la tiroides implica cuestionar esa voz interna. Preguntarse, ¿esta exigencia es mía o la heredé? ¿Este miedo es real hoy o pertenece al pasado? ¿Esta culpa tiene sentido o es una carga que sigo arrastrando? Cada vez que se rompe una de esas lealtades inconscientes, la energía comienza a cambiar. La espiritualidad judía enseña que la palabra crea realidad, pero antes de hablar hacia afuera, es necesario hablar con uno mismo con verdad. Muchas personas se hablan con dureza, con desprecio o con exigencia excesiva. Esa forma de diálogo interno también bloquea la garganta porque la voz nace primero en la conciencia. Cambiar la forma de hablarse es una forma directa de influir en la energía de la tiroides. Sustituir la autoexigencia por claridad. Sustituir la culpa por responsabilidad consciente. Sustituir el miedo por presencia. No se trata de repetir frases vacías, sino de construir una relación interna más honesta y menos violenta. También es fundamental recuperar el derecho al deseo. Muchas personas dejaron de desear porque desear les parecía peligroso. Desear implicaba esperar, y esperar implicaba decepcionarse. Con el tiempo, apagaron sus deseos para no sufrir, pero un deseo reprimido no desaparece, se transforma en estancamiento. La tiroides necesita movimiento, propósito, dirección, no necesariamente grandes metas, sino metas auténticas. Cuando una persona vive sin dirección propia, su energía se dispersa o se estanca. Recuperar un pequeño objetivo alineado con lo que se siente verdadero puede tener un impacto profundo en el equilibrio interno. Desde esta mirada espiritual, la sanación no es lineal. Hay avances, retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión. Todo eso es parte del proceso. El error sería exigir resultados rápidos o usar la espiritualidad como una nueva forma de presión. La transformación ocurre cuando se permite el proceso, no cuando se lo fuerza. Finalmente, comprender el vínculo espiritual de la glándula tiroides es comprender que la voz no es solo sonido, es identidad, es presencia, es permiso. Cuando una persona recupera su voz interna, aunque todavía no la exprese en voz alta, el cuerpo empieza a responder. La sanación comienza cuando la persona deja de callarse para sobrevivir y empieza a escucharse para vivir. No es inmediato, pero es real. Y cuando ese cambio ocurre, no solo se ordena una glándula, se ordena una vida entera, desde adentro hacia afuera. Cuando quieras, puedo ayudarte con el llamado a la acción, una miniatura o el siguiente tema, manteniendo exactamente este mismo estilo.